Agustín de Trinitate, libro sexto. Bien. ¿Quién se anima a partir? Yo puedo leer. Perfecto. Dice, algunos creen que la igualdad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo reciben un pedimento en su intelección por el hecho que está escrito. Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios, eh, de modo que no parece igualdad, porque el Padre mismo no es potencia ni sabiduría, sino el que genera la potencia y la sabiduría. Y por cierto, con no poca intensidad se suele investigar cómo Dios se llama Padre del poder y sabiduría. Pues dice el apóstol, Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. De ahí que algunos de los nuestros han argumentado de este modo contra los arrianos, perdón. Es decir, se puede bajar un poco la pantalla. Sí. Sí, me tienen que avisar porque como yo lo voy siguiendo en el Ya, latín, acá. se me olvida. Dice, es decir, contra aquellos que primero que se levantaron contra la fe, hay que, sí, contra la fe católica. En efecto, se atestigua que el mismo Arrio afirmó, si es hijo, nació, si nació, hubo un tiempo cuando el hijo no existía, no entendiendo que también el haber nacido para Dios es ser eternamente, de modo que el Hijo es coeterno con el Padre, tal como el resplandor que se genera del fuego y se difunde es contemporáneo con él, y sería coeterno si se tratara de un fuego eterno. Por eso, ciertamente, los arrianos posteriores rechazaron esta afirmación y afirmaron que el Hijo de Dios no empezó con el tiempo. Pero entre las disputas que los nuestros tenían contra aquellos que decían, que bajar, ahora sí, Ajá. ahí sí, que decían, hubo un tiempo en que no existía el Hijo. Algunos también insertaban este razonamiento. Si el Hijo de Dios es el poder y la sabiduría de Dios, y Dios nunca existió sin la potencia y la sabiduría, el Hijo es coeterno a Dios Padre. Y el apóstol dice, Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Y decir que Dios alguna vez no tuvo potencia y sabiduría es propio de un demente. Por lo tanto, hubo tiempo en que no existía el Hijo. ¿Continúo? No hubo tiempo. No, resumamos brevemente esto. ¿Quién quiere resumirlo? Quizás Sebastián. En este párrafo se presenta la discusión respecto a si el hijo es con el padre o si el hijo es con el padre como juntos o si están separados. Los arrianos presentan de que deben estar separados porque si es hijo debe venir del padre, pero no de forma junta. Pero al contrario, San Agustín dice que si, eh, si el hijo, poder y sabiduría debe venir también del padre. Debe venir junto a él. Sí, y bueno, hay un primer Arrio y un segundo, como una segunda generación de arrianos, ¿no? Porque al parecer Arrio dijo que si es hijo, nació, y si nació, entonces hubo un tiempo cuando no existió. O sea, existió un momento en que no había hijo, en que no existía el hijo, ¿no? Y entonces algunos rebatían diciendo, claro, citando este versículo que dice que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, no potencia y sabiduría. Y entonces no puede haber no puede haber Dios sin su propia sabiduría. Pero los arianos contestaban, bueno, pero parece que entonces no son iguales, porque el Padre mismo entonces no es potencia y no es sabiduría, sino que es el que genera la potencia y la sabiduría. Entonces pareciera que pudieran ser cosas distintas, que Él no es potencia y sabiduría, sino el que la genera. Bueno, eso después lo rebatirá en el capítulo que sigue.
Pero es interesante que los propios arrianos cambiaron la fórmula y abandonaron esta fórmula radical donde decían que el Hijo no, hubo un tiempo en que no existió, y entonces pasaron a decir que sí existió siempre, pero que era diferente en naturaleza. Hola, profesor. ¿Sí? Disculpe, tengo una consulta. Usted está revisando el latín, ¿cierto? Sí, ¿O no? sí, ¿Podría leer la cita de San Pablo? sí. Christum Dei virtutem et Dei sapientiam. ¿Ese virtutem es el que se traduce por potencia, profesor? Aquí no estamos hablando en un término aristotélico, ¿cierto? Sino como el que tiene fuerza. ¿Por potencia, Claro, o no? no es potencia en el sentido de potencialidad, sino potencia en el sentido de poder. Claro, que el poder. Sí, claro, no es porque potencialidad puede entenderse en un sentido pasivo. Claro que yo, claro, antes de nacer tenía la potencialidad de nacer, pero no, claro, no tenía ningún poder real mío porque es una potencialidad pasiva. Podía nacer, pero no porque yo autónomamente naciera, ¿no? Sino que necesitaba un poder de afuera de mí, ¿no? En cambio, claro, el poder en el sentido de activo, es el poder en el sentido activo. Y Sí, después, se lo bueno, preguntaba, ¿cómo? disculpe, profesor. No, es que se lo preguntaba porque había revisado la Vulgata y el griego y me pareció curioso que se pasase por potencia cuando en algunas ediciones bíblicas se pasa por fuerza o por poder. Claro, poder es más exacto, yo creo, sí, porque es más claro que es activo, es poder de Dios, ¿no? Sí. O potencia puede ser exacto, pero hay que explicar que es en sentido activo. Bien. Oh, y aquí entonces en el 2 pasa a refutar esto de que entonces no es la sabiduría porque es el padre de la sabiduría. Si es el padre de la sabiduría, entonces no es el sabiduría, que es el argumento también arriano, pero eso claramente no se sostiene. Veamos el 2 entonces. ¿Quién sigue? Yo sigo, profesor. Ya, perfecto. Este razonamiento nos obliga a decir que Dios Padre no es sabio sino teniendo aquella sabiduría que generó, no porque el Padre subsista en sí mismo en sí como la misma sabiduría. Después, si es así, tal como se dice que el Hijo es el mismo Dios de Dios, luz de luz, hay que examinar si pudiera decirse que es sabiduría de sabiduría, si Dios Padre no es la sabiduría misma, sino solamente el Padre de la sabiduría. Y si pensamos así, ¿por qué no diremos también que es Padre de su grandeza y de su bondad, eternidad y omnipotencia, de modo que no es el mismo su propia grandeza y bondad, eternidad y omnipotencia, sino que es grande por aquella grandeza que generó y bueno por aquella bondad y eterno por aquella eternidad y omnipotente por aquella omnipotencia que ha nacido de él, del mismo modo como no es el mismo su propia sabiduría, sino que es sabio por aquella sabiduría que ha nacido de él? En efecto, no hay que temer que estemos obligados a afirmar que hay muchos hijos de Dios, excepto la adopción de la criatura coeternos al Padre, si Él genera su propia grandeza, bondad, eternidad y omnipotencia. Por cierto, a esta calumnia se responde fácilmente que el hecho de nombrar una multiplicidad no hace que Él sea padre de muchos hijos coeternos, del mismo modo en que hace que no lo sea de dos, cuando se dice Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Pues, en verdad, la potencia es lo mismo que la sabiduría y la sabiduría lo mismo que la potencia. Espera que no estoy seguro de esa traducción que dice acá. La potencia es lo mismo que la sabiduría y la sabiduría lo mismo que la potencia, porque el texto está en femenino. Eadem quippe virtus
que sapiencia, et eadem sapiencia, que virtus. Me surge la duda porque si yo digo en castellano la potencia es lo mismo que la sabiduría, pareciera que son conceptualmente lo mismo, pero no son conceptualmente lo mismo. Lo que está diciendo es que la entidad es la misma, aunque se vea bajo diferentes respectos lógicos, ¿no? Porque evidentemente el logos, por un lado tiene la potencia, por otro lado la sabiduría, pero él es siempre el mismo. Pero potencia y sabiduría conceptualmente son distintas. ¿Podría citar al libro de la sabiduría, profesor, quizás para salir de la duda o no? ¿Cómo? ¿Podría citar el libro de la sabiduría para salir de la duda o ponerlo entre paréntesis? Podría haber una referencia al libro de la sabiduría, sí. Pero la duda es cómo pongo, si pongo en femenino esto, la potencia sería la misma, sería traducido literalmente. La potencia es la misma que la sabiduría. Pero habría que sobreentender algo, como la misma persona, la misma hipóstasis. Probemos así, insertando algo, es la misma, como sobreentendido, persona, que la sabiduría. Y la sabiduría la misma que la potencia. O la misma, o para ser menos invasivos, poner la misma esencia o la misma entidad. Una cosa así. Eadem, porque no es idem, porque si hubiera querido decir lo mismo habría dicho idem, pero dice eadem. Quizás hay que ponerle eadem. Hay que ponerlo en nota para que se entienda que es eadem y no idem. O idem, que indicaría el mismo concepto, ese es el punto. Es la misma, o sea, es la misma esencia divina del verbo, pero bajo un diferente respecto. Los atributos de Dios son lo mismo en el sentido que es lo mismo porque todos se refieren a la misma esencia simple, pero son muchos porque indican diferentes respectos. Bien. Claro, y entonces lo mismo se aplica a la grandeza, a la potencia. Eso no lo has leído todavía, ¿no? No, que es la pregunta, profesor. Cuando empieza la Claro, pregunta. sigue nomás con la pregunta. ¿No será así entonces? ¿No será así entonces también de las otras cosas que la grandeza es lo mismo que la potencia y todas las otras cosas que hemos mencionado arriba y que todavía pueden mencionarse? Claro, entonces lo mismo que pasa con todos los atributos que son atributos de la esencia, como cuando se dice Dios de Dios, luz de luz, o se puede decir grandeza de la grandeza, o sea, todos esos atributos que son de la esencia, cuando se atribuyen al verbo, no significa que el Padre no los tenga, como que el Padre es Padre de la grandeza porque no tiene grandeza y recién es grande cuando genera la grandeza. No, obviamente Él puede generar la grandeza porque la tiene. Primero la tiene para poderla generar, ¿no? Aunque esta generación sea eterna, ¿no? Y todo esto vale para todas los atributos de la esencia, que son todas las que llamamos los medievales después llamarán las perfecciones absolutas, ¿no? Grandeza, sabiduría,
potencia, bondad, eternidad, omnipotencia, todas estas, ¿no? Claro, no es que él sea padre de muchos hijos, no hace que él sea padre de muchos hijos, es padre de un único hijo, porque la esencia es una. Y entonces la esencia generada también es una sola. Bien, sigue nomás con el 2.3. Pero si no se llama en sí mismo, sino como se llama con respecto al Hijo, es decir, Padre o generador o principio de él, si también generándolo consecuentemente es principio para aquel que genera de sí todo lo otro que se dice cuando se dice junto con el Hijo, o, mejor dicho, en el Hijo, ya sea grande por la grandeza que generó, o justo por la justicia que generó, o bueno por la bondad que generó, o poderoso por la potencia que generó, o sabio por la sabiduría que generó. Pues el Padre no hay que bajar. Pues el Padre no se llama la grandeza misma, sino el que genera la grandeza. Pero el Hijo, tal como en sí mismo se dice Hijo, lo que no se dice con el Padre, sino con respecto al Padre. No es así en sí mismo grande, sino junto con el Padre, cuya grandeza es el mismo. Así también se dice sabio junto con el Padre, cuya sabiduría es Él. Tal como aquel es sabio junto con el Hijo, porque es sabio por aquella sabiduría que generó. Y por lo tanto, todas las cosas que se dicen de cada uno con respecto a sí mismo no se dicen la una sin la otra, es decir, todos los nombres que se le dan que muestren. No, espera. Por lo tanto, todas las cosas que se dicen de uno con respecto a sí mismo, en latín sería ad se, o sea, en relación a la esencia, ¿no? Todo lo que se dice de cada persona con respecto a la esencia, no se dicen la una sin la otra. O sea, el Padre sabio junto con el Hijo son la misma esencia. Es decir, todos los nombres que se le dan que muestren o expresan su sustancia se dicen simultáneamente de ambos. ¿Sí? Sí, sigue nomás. Si estas cosas son así, por lo tanto, ahora ni el Padre es Dios sin el Hijo, ni el Hijo es Dios sin el Padre, sino que ambos simultáneamente son Dios, y lo que fue dicho en el principio era el verbo. Se entiende que en el Padre era el verbo, o si en el principio se dijo así como se dijera antes de todas las cosas, lo que sigue, y el verbo era junto a Dios. Ciertamente solo el Hijo se entiende como verbo y no al mismo tiempo Padre e Hijo como siendo ambos un solo verbo. En efecto, así como es verbo, del mismo modo es imagen, pero el Padre y el Hijo no son a la vez ambos una sola imagen, sino que solo el Hijo es imagen del Padre, justamente por ser Hijo, pues no son ambos al mismo tiempo. Pues no son ambos al mismo tiempo Hijo. Pero lo que se agrega, y el verbo era junto a Dios. Lo importante es que se lo entienda de modo que el verbo, quien solo es el Hijo, era junto a Dios, porque no solo el Padre, sino que el Padre y el Hijo al mismo tiempo son Dios. Pero, ¿qué hay de sorprendente si esto mismo puede decirse de dos cosas muy distintas? En efecto, ¿qué cosa es tan distinta como el alma del cuerpo? Sin embargo, puede decirse que el alma estaba junto al hombre, es decir, en el hombre, dado que el alma no es el cuerpo. El hombre, en cambio, es a la vez alma y cuerpo. De modo que, de lo que fue escrito a continuación, y el verbo era Dios, se entienda que el verbo, que no es el Padre, era Dios junto con el Padre. ¿Acaso entonces decimos así de manera que el Padre sea el que genera su grandeza, es decir, el que genera su potencia, o el que genera su sabiduría, y el Hijo es
en cambio, la grandeza, la potencia y la sabiduría. Pero ambos son a la vez el Dios grande, omnipotente y sabio. ¿Cómo son entonces Dios de Dios, luz de luz? Pues no son ambos al mismo tiempo Dios de Dios, sino solo el Hijo es de Dios, es decir, del Padre. Ni tampoco ambos son al mismo tiempo luz de luz, sino solo el Hijo de la luz, que es el Padre. A no ser que, a fin de sugerir y enseñar muy brevemente que el Hijo es coeterno al Padre, se haya dicho de este modo Dios de Dios y luz de luz, y otras expresiones análogas, como si se dijera aquello que el Hijo no es sin el Padre, de aquello que el Padre no es sin el Hijo, es decir, esta luz que no es luz sin el Padre emana de esa luz, que es el Padre, el cual no sería luz sin el Hijo, de modo que cuando se dice Dios, cosa que el Hijo no es sin el Padre de Dios, sin el Padre de Dios, cosa que el Padre no es sin el Hijo. Se entienda Espera que perfectamente. me enredé, que esta frase es complicadísima. Sí, yo hace rato también estoy enredado con eso. De modo que cuando se dice Dios, cosa que el Hijo no es sin el Padre. Ah, porque está comentando la expresión Dios de Dios. Entonces, cuando se dice Dios, cosa que el Hijo no es sin el Padre, de Dios, cosa que el Padre no es sin el Hijo, ahora sí, se entiende perfectamente que el que genera no precedió a aquel que generó. Sí, sí, después lo explicamos mejor. Sigue nomás hasta el final. Porque si es así, solo no puede decirse de aquellos lo siguiente, aquello de aquello, porque ambos no son al mismo tiempo, no lo son al mismo tiempo. Así como no puede decirse verbo de verbo, porque ambos no son a la vez verbo, sino solo el Hijo, ni tampoco puede decirse imagen de imagen, porque ambos no son a la vez imagen, ni tampoco puede decirse hijo de hijo, porque ambos no son a la vez hijo. Según esto, se dice, yo y el Padre somos una sola cosa. En efecto, se dijo, somos una sola cosa. Lo que Él es, yo también lo soy, según la esencia, no según la relación. Claro, es un poco enredado, no sé quién se atreve a desenredarlo un poco. Vengo al tiro. Espera un segundito, vengo al tiro. Sí, ahora sí. ¿Quién estaba hablando? ¿Eros? Sí, está hablando. Tengo entendido que aquí, bueno, trata nuevamente de fundamentar cómo esta unidad entre el Hijo y el Padre como parte de una misma divinidad, o ser parte de una misma, ambos son Dios, ambos conforman una unidad, y que al mismo tiempo no son cosas, o sea, son cosas diferentes, en cambio que hay una relación como de coeternidad entre el Hijo y el Padre. En este caso el Hijo pertenecería al Verbo y Dios como el productor de aquel verbo, o sea, como el generador de ese verbo. Pero de cierta manera eso no implica una cierta eh, diferencia, no sé cómo explicarlo, como una diferencia sustancial entre ambos. Espera, no una diferencia sustancial, ¿no? Porque dijimos que la sustancia o esencia es la misma, ¿no? Comparten la misma esencia. Sí, por eso lo que estaba tratando de decir, que no se genera una diferencia sustancial Claro. entre ambos. Pero sí, no sé cómo decirlo, igual hay una distinción en tanto que hay una relación de parentesco Exacto. entre padre y hijo. Claro, hay una diferencia en tanto que hay una relación, precisamente, ¿no?
¿Cómo lo resume en la última línea? Em, Claro, y también claro, hace como una... claro, lo que dice Juan 10:30, yo y el Padre somos una sola cosa, no unum en latín, una sola entidad sería, somos una sola cosa. En efecto, se dijo una sola cosa, no, lo que es, yo también lo soy, según la esencia, no según la relación, ¿no? Entonces, según la esencia, son una sola cosa. Todas las palabras que indican esencia, entonces las comparten. Ahora, cuando, hay una cosa importante que hay que tener en cuenta, que después él la dirá también, pero vale la pena anticiparla. Cuando se dice que son de la misma esencia, no hay que entender como cuando, por ejemplo, dos seres humanos son de la misma esencia humana. O sea, son dos individuos que comparten la misma esencia, que sin embargo es algo distinto a ellos. O sea, cuando yo digo, yo soy hombre, Eros es hombre, claro, ambos somos hombre, pero este predicado hombre nos trasciende a los dos, nos trasciende a todos los seres humanos, ¿no? El predicado como tal, la humanidad, no se identifica con ninguno de los seres humanos concretos, ¿no? Por eso cada uno es, digamos, una entidad distinta de la que se predica la misma esencia ideal, ¿no? Pero en el caso de Dios, no, porque la esencia divina no puede ser algo anterior a Dios, porque obviamente no hay nada anterior a Dios. Entonces, cuando se dice que ellos comparten la misma esencia, no es una esencia ideal que comparten, como si fueran dos entidades divinas separadas y la divinidad fuera un abstracto como anterior a ellos. No, no, ellos comparten la misma esencia en el sentido que son la misma esencia, ¿no? Ellos concretamente son la misma esencia, no es un abstracto en el caso de Dios la esencia, es concretamente, ellos son concretamente la divinidad, ¿no? No es que participen de la divinidad como si fuera algo como anterior a ellos, ¿no? Claro, y aún así se oponen por la relación. Entonces todas las palabras que indican relación son, no las comparten porque los oponen, ¿no? ¿Cuáles son las palabras que indican relación aparte hijo? Verbo. Verbo indica relación, ¿sí? ¿Por qué verbo indica relación? Porque Logos. el verbo sale del Padre, procede del Padre. Claro, y porque Perdón, claro, porque el procede, verbo procede. implica esta dualidad, esta relación entre conocer y ser conocido, es como la esencia divina en cuanto entendida, inteligible, ¿no? Y entonces la inteligibilidad supone una relación, ¿no? De alguien que es inteligido, digamos el sujeto, y del objeto de la intelección. ¿Y cuál es la otra? Imagen. Claro, imagen, claro, la imagen. Como dice el libro de la sabiduría, ¿no? Sí, aquí habría que citarlo también. Claro, la sabiduría, el verbo es, el hijo es imagen del padre, ¿no? Es como el espejo, dice el libro de la sabiduría, donde se refleja entera como la esencia del padre. Profesor, ¿ese ¿Sí? imagen de imagen no se le puede aplicar al ser humano? En el Imagen sentido de de que, imagen. sí, como nosotros fuimos constituidos a imagen de la imagen, Ah, o sea, sí, de Cristo. eso lo hace, por ejemplo, Orígenes. Sí, Orígenes dice que, por ejemplo, cuando comenta el Génesis, dice, cuando Dios dice, hagamos al hombre según nuestra imagen, ¿no? Ahí comenta Orígenes, claro, ahí está hablando la Trinidad. Entonces Dios dice, hagamos al hombre según nuestra imagen, como la imagen es el Hijo. Claro, entonces el hombre está hecho a imagen de la imagen, como a semejanza de la imagen, ¿no? Que sería el Hijo, claro. Sí, en ese sentido se puede decir que es imagen de la imagen, claro. Claro, con tal que se entienda que, que la imagen que es el verbo es una imagen perfecta, como dice el libro de la sabiduría, imagen perfecta de la divinidad, no imagen en el sentido que sea inferior,
¿no? Imagen perfecta. En cambio, el ser humano obviamente sí es inferior, es una imagen, pero inferior al modelo. ¿Eros? Sí, tengo una pregunta y tengo un comentario. La pregunta es que no me quedó muy claro cuál sería, por qué San Agustín mete acá una analogía sobre la relación del cuerpo y el alma y el hombre, en relación con toda como esta Ah, fundamentación de la unidad del Hijo y el Padre en una sola esencia. sí, Eh, cuando dice, a ver, puede decirse que el alma estaba junto con el hombre. ¿Eso? sí, eso. Dado que el alma No. no es el cuerpo, el hombre en cambio es a la vez alma y cuerpo. Sí, ¿qué Claro. pretende ser por eso? Eh, Mm, claro, lo que él está tratando de explicar el verbo que estaba junto a Dios, ¿no? Claro, sí, la analogía no es que calce mucho aquí, porque claro, efectivamente es diferente, porque en el verbo, cuando se dice que estaba junto a Dios, claro, se quiere recalcar que eran dos personas distintas, ¿no? En cambio, digamos, el cuerpo con el alma, evidentemente no son dos personas distintas. Cuando se dice que el alma está junto al hombre, se dice algo como más bien impropio. Sí, de manera que aquí esta similitud no, más bien es un contraste. Claro, son cosas muy distintas, dice el cuerpo y el alma. Catalina parece que tiene el micrófono prendido y hay una interferencia. Ahí se prendió de nuevo. profe, pero cuando pase eso, usted puede silenciar, por si acaso. Ah, yo puedo hacer eso, ¿verdad? Voy a Sí. silenciar a Catalina. Perfecto. Si quiere tomar la palabra y después puede igual levantar la mano. Bien. Sí, yo tenía un comentario, profe. No sé si usted estará de acuerdo con lo que voy a decir. Eh, Me parece eh, que la unidad del Padre y el Hijo, de cierta manera, es necesaria para, para que se cumpla el sumo grado de perfección de Dios. ¿En qué sentido? Yo, por ejemplo, en el caso de los seres humanos, cuando producen cosas o cuando procrean, eh, lo producido no se logra como identificar de cierta manera con el ser humano, como que hay una cierta, no, en términos modernos, como una cierta alineación, enajenación del ser humano con lo que produce, con lo que crea. Y en ese sentido hay una cierta soledad de los seres humanos. En cambio, Dios, al ser perfecto, al estar nunca, al nunca ser como un ser solitario, eh, era necesaria como esta total identificación con lo generado consigo mismo. No sé si se explica, no sé si me explico. Eh, Porque él no es alguien distinto y supremo al ser humano. Y eso se comprueba también en esta condición de él, esta condición divina, que siempre está acompañado, nunca es solitario, eh, está en una cierta armonía consigo mismo que se refleja en esta unidad. Eh, no sé, ese es como mi comentario. Quizás igual tendría que precisar miles de aspectos, pero eh, es como un pensamiento súbito a partir de esta lectura que tengo a Mm. partir de este tracto. Ah, No sí, sé si sí, estará. sí, yo estoy de acuerdo. Sí, sí, me parece muy, muy bien dicho. Claro, claro, hay una necesidad intrínseca del ser que precisamente es esta comunión, esta relación. Que claro, que al mismo tiempo es identidad. O sea, que al mismo tiempo está como relación, comunicación entre las personas, pero al mismo tiempo identidad, la identidad de la esencia. Y eso es, claro,
es necesario que sea así porque en el ser supremo, en el ser necesario, entonces ambas dimensiones tienen que estar, ¿no? Esta dimensión como de la unidad y al mismo tiempo la dimensión de la relación, ¿no? Que la relación es algo como esencial y no produce, claro, un distanciamiento, una alienación, sino que se da al mismo tiempo que se da la unidad, se da la comunión. Y de hecho, yo, igual, por ejemplo, no sé si San Agustín aquí también trata la relación que tiene Dios respecto de nosotros, de los seres humanos, cómo se da esa relación. Inclusive ahí yo, por ejemplo, a pesar de que hay como una cierta distancia y una separación que se hace más fuerte con la caída del ser humano, igual hay, de cierta manera, se supone que Dios como que avanza en un camino de retorno, no sé si hacia esa unidad entendido como en términos neoplatónicos, pero sí como una especie como de coeternidad, en donde cada uno tiene una propia identidad, pero de cierta manera hay una comunión entre Dios y la criatura humana. Eh, Eso. No entendí mucho esto último. ¿Cómo es esto? ¿Cómo dijiste eso del retorno? Que, eh, que inclusive yo creo que que la perfección divina incluso se comprueba a pesar de como eh, no sé cómo decirlo, a pesar de todo el problema de la creación humana, en el sentido de que el hombre, al ser creado de Dios, se separa de él, peca, eh, peca contra él y se hace una, una abertura entre Dios y los hombres aún más grande. Y en ese sentido podríamos decir que nosotros los seres humanos somos como un objeto, un producto enajenado, alienado respecto a Dios, al no identificarnos completamente con Él. Pero aún así, creo que Dios nos da como las herramientas o nos deja el camino para retornar como a esa unidad primeriza. Obviamente, eh, esa unidad no debe ser entendida, como lo hemos dicho durante este seminario, como bajo los términos neoplatónicos, como una identificación eh, en donde las partes son una unidad así identificable, homogénea, sino eh, bajo términos totalmente eh, heterogéneos, ¿sí? El ser humano y Dios, por un lado, pero hay una cierta coeternidad. Esa era como mi observación a partir de esta idea como que se sigue de la perfección de Dios todas estas cosas, eh, y no podría ser de otra forma. Eh, eso por lo menos lo que yo observo. Sí, sí. Sí, sí, yo creo que eso es muy importante también. Quizá le voy a hacer un pequeño retoque. Eh, claro, por un lado está esta idea de que la creación, si bien es libre, o sea, Dios crea libremente porque la criatura es contingente, no es necesaria, pero está de algún modo inscrita toda en la presencia de Dios, ¿no? Entonces toda la creación está ya inscrita en la mente de Dios. En ese sentido es eterna, aun cuando se desarrolla después en el tiempo, ¿no? Yo digo después, pero no es porque haya un antes, ¿no? Se desarrolla en el tiempo, pero todo este desarrollo está inscrito ya en el verbo. Como lo dice Anselmo de esa manera tan como densa que tiene como para sintetizar cuando dice que uno eodemque verbo, o sea, con el único y mismo verbo, él se pronuncia a sí mismo, se ipsum dixit, se pronunció a sí mismo y pronunció todas las cosas
che hizo, quecunque fecit. Uno eodemque verbo, se ipsum dixit, et quecunque fecit. Con un único verbo, se pronunció a sí mismo, o sea, generó su propia esencia, que es el verbo, y al mismo tiempo también todas las cosas que creó, ¿no? Todas las cosas que creó están como eternamente pronunciadas en ese único verbo. Claro, y en ese sentido, como tú dices, completan su perfección, no porque a Dios le falte algo, ¿no? Sino que está inscrito en la esencia de Dios que él también sea creador, ¿no? Ahora, claro, no diría exactamente que las cosas vuelven a la unidad originaria, sino que más bien llegan a una unidad, porque llegan a una unidad final que es distinta en cierto modo de la originaria, en el sentido que el desarrollo de la historia es real. Entonces, hay realmente un desarrollo, un punto alfa y un punto omega, como dice el Apocalipsis, ¿no? El alfa y el omega. El omega no es lo mismo que alfa, no se vuelve a la situación como inicial de la historia, porque si no, digamos, el desarrollo de la historia sería inútil. Si simplemente se volviera como si el final fuera igual al principio, que es lo que dicen los neoplatónicos y también lo que dice Orígenes, que es un cristiano, pero fuertemente influido por el platonismo. Claro, él termina diciendo que el final es igual al inicio, que Dios había creado estos intelectos, estos puros intelectos, todavía sin los cuerpos. Después, claro, los intelectos por su libre albedrío pecan, se alejan de Dios, se enfrían, se transforman de nous en psyché. Psyché para Orígenes significa algo frío. La psyché tiene que ver con la raíz de psychros, que significa frío. Entonces, el alma humana es como un intelecto enfriado, se enfría, y este enfriamiento produce que Dios tiene que crear la creación material, que es algo así como la creación material es algo así como un reformatorio o un gran hospital, un gran centro de terapia donde las personas, donde los intelectos, por este, digamos, recorrido pedagógico y purificatorio, digamos, de la vida mortal, tienen que volver a ser puros intelectos, y así como el final para él va a ser igual al principio, en el sentido que va a haber al final puros como intelectos, ya dejando atrás este cuerpo mortal. Pero en cambio en Agustín yo creo que es más adherente también a la doctrina bíblica. Claro, el final no es igual al principio, ¿no? Hay un desarrollo real de la historia por el cual al final lo que es la humanidad en su estado como escatológico, como lo presenta el Apocalipsis, que es la novia que va a casarse finalmente con el novio cuando se produce el matrimonio, como entre Dios y la humanidad. Este es un punto de llegada, no era así la humanidad al comienzo. Tuvo que pasar por todo esto y claro, pero el final es superior al comienzo. El hombre parte como una criatura, una simple criatura, y pasa a un estatus, en cambio, como diríamos, divinizado, aún sin perder, sin dejar de ser criatura, pero es una criatura transformada, diríamos, una criatura enaltecida, como espiritualizada, sin perder la dimensión corpórea, pero adquiere la nueva dimensión que es, digamos, espiritual, divina, ¿no? Entonces, incluso el cuerpo, como dice Pablo, pasa a ser cuerpo espiritual, como dice Pablo en la carta a los Corintios, ¿no? Pasa a ser, tuvimos un cuerpo animal y tendremos un cuerpo espiritual, sin perder la dimensión corpórea, pero se le agrega otra dimensión. Eres profesor. Disculpe por desplazar tanto la discusión. Eso. No, Gracias. pero ese era un buen comentario, y creo sí que ese era un punto muy importante. Claro, claro, muestra también la importancia que tiene esto, que la relación intratrinitaria entre, claro, Padre, Hijo y Espíritu, después va a incluir, ¿no?, también la relación con lo creado y sobre todo, evidentemente, con los seres humanos, digamos, con los seres racionales. De manera que, claro, se explica mucho mejor la relación en estos términos, o sea, la relación de Dios
Con la criatura se explica mucho más fácilmente, ¿no?, a partir de la Trinidad, que ya es relación, ¿no?, que no lo podía hacer en términos neoplatónicos, donde el primer principio es rigurosamente, rígidamente uno, y por tanto no se explica después cómo de este uno sale lo múltiple, y digamos, y esta multiplicidad siempre pasa a ser concebida como un defecto al final. O sea, ya la multiplicidad, cuando del uno sale el nus, y después eso es concebido desde el comienzo como una caída, como una caída de nivel, ¿no?, de la divinidad. En cambio aquí la divinidad tiene esta multiplicidad en el sentido de relación ya intrínsecamente. Tiene la unidad al mismo tiempo que la multiplicidad en esta relación. Y eso entonces explica también la relación con la criatura. ¿Y por qué claro, porque la creación no es una caída? Bien, de manera que esto era bien importante. Bien. Sigamos con el Profesor, hay una pregunta en el chat. 4. ¿O tienes una pregunta? No, Catalina hizo una pregunta en el chat, profesor. Ah, ya. Ya, a ver. Para ver si entendí. Como dijo en Orígenes, entonces, principio y final serán el mismo intelecto, pero en Agustín el final, a diferencia del principio, estará en un estatus superior. Correcto, claro. Claro, para Orígenes el hombre es creado como puro intelecto, después cae, se transforma en alma, esta alma se encarna en un cuerpo, y entonces se crea el universo material, digamos, para acoger al alma decaída, y después el alma tiene la posibilidad entonces de volver a levantarse y, claro, y volver al cielo, en el fondo, volver a ser un puro nous, sin este cuerpo material que vemos. A pesar que sí tiene, para Orígenes, hay un detalle que muchas veces confunde, que para Orígenes solo la Trinidad es absolutamente incorpórea. Cuando Dios crea los noes, plural de nous, cuando Dios crea los intelectos, igual estos intelectos tienen una especie como de cuerpo etéreo, que él lo llama como el vehículo del alma, inspirándose al famoso vehículo platónico, ¿no?, el carro del alma. Hay un vehículo material del alma, pero es una materia etérea, que no tiene nada que ver con esta materia como pesada que vemos en el cuerpo humano actual, diríamos, ¿no? Este cuerpo humano, como lo vemos, es producto de la caída y corresponde a la interpretación del Génesis, de cuando los hombres, Adán y Eva, después del pecado, reciben las túnicas de piel. Están desnudos y Dios les pone unas túnicas de piel. Estas túnicas de piel serían el cuerpo humano tal como lo conocemos, de este cuerpo, digamos, denso, que no tiene que ver con el cuerpo etéreo, digamos, que tiene el nous. Entonces, claro, cuando el nous vuelve, finalmente, incluso Orígenes hipotiza que eso puede incluir mundos sucesivos, ¿no? Puede haber diferentes etapas de esta vuelta al cielo. Finalmente se volverá al estado inicial, porque Orígenes repite como el axioma griego que el final es igual al principio. El final tiene que ser como una recuperación del principio. Claro, y esto entonces no es precisamente, Agustín lo refuta, y lo refuta también fuertemente en La Ciudad de Dios, refutando a los platónicos. Bueno, y también refuta a Orígenes en los libros centrales de La Ciudad de Dios, esta idea de que el universo material sería el producto de la caída, también lo refuta citando a Orígenes. Bien, leamos entonces un poquito más, todavía tenemos un poquito. ¿A quién le toca? Yo puedo contar, profe. ¿Eros? Ya, perfecto. Sí. Y dice, y no sé si en las escrituras se encuentra dicho, son una sola cosa, de aquellos que tienen distinta naturaleza. En cambio, si existiesen algunas realidades múltiples de la misma naturaleza y pensara cosas distintas,
no serían una sola cosa, por cuanto piensan cosas distintas. Pues si ya fuera una sola cosa por el hecho de que eran hombres, no diría para que sean una sola cosa, así como también nosotros somos solo una cosa, al encomendar a sus discípulos al Padre. Pero en cambio, Pablo y Apolo, ya que tanto ambos eran hombres, como también pensaban de la misma manera, dice, quien planta y quien riega son una sola cosa. Cuando entonces se dice uno solo, sin agregar que unidad y multiplicidad se llamen una sola cosa, se significa la misma naturaleza y esencia sin división ni desacuerdo. Cuando en cambio se agrega qué cosa es una sola cosa, puede significarse algo que se ha hecho una sola cosa, a partir de muchos individuos, aunque distintos en naturaleza, así como ciertamente el alma y el cuerpo. En efecto, ¿qué cosa hay tan distinta entre sí? Si no se agregase o sobreentendiese que es solo una sola cosa, es decir, un solo hombre o un solo animal. Por eso el apóstol dice, quien se une a una prostituta en un solo cuerpo con ella, no dijo son uno o es uno, sino que agregó cuerpo, como si fuera un solo cuerpo compuesto por la unión de dos individuos distintos, uno masculino y el otro femenino. Y dice, el que se une al Señor es un solo espíritu con él. No dijo, quien se une al Señor es una sola cosa, o son una sola cosa, sino que agregó espíritu. En efecto, son distintos por naturaleza el espíritu del hombre y el espíritu de Dios, pero mediante la unión se produce un solo espíritu a partir de dos cosas distintas, del modo que el espíritu de Dios es feliz y perfecto sin el espíritu humano, en cambio el espíritu del hombre no es feliz sino con Dios. Y no en vano, estimo, mientras el Señor dijo tantas cosas en el Evangelio según Juan y tantas veces acerca de la misma unidad, o bien suya con el Padre, o bien la nuestra entre nosotros, en ninguna parte dijo que nosotros y ellos seamos una sola cosa, sino que sean, sino que sean una sola cosa, así como también nosotros somos una sola cosa. Por lo tanto, el Padre y el Hijo son una sola cosa sin duda, según la unidad de la sustancia, y un solo es Dios, y un solo es grande, y uno solo sabio, así como hemos expuesto. Espera que esto como no es cita, sino que es un texto hipotético, voy a ponerlo sin cursiva. Claro, aquí se pregunta, ¿no? Si en la escritura se encuentra dicho una sola cosa de aquellos que tienen distinta naturaleza. O sea, si se puede decir esto de ser una sola cosa en un sentido puramente, diríamos, moral, ¿no? Mm. Claro, por ejemplo, los hombres, claro, comparten una misma esencia, pero no se dice en el Evangelio que son una sola cosa solo por el hecho de ser hombres. No, solamente si se unen como en una unión superior, la unión espiritual, ¿no? Como la que ruega Jesús en el último discurso de la última cena, ¿no? Para que sean una sola cosa, unum, así como también nosotros somos una sola cosa, una unión superior, claro, pero en el caso de los seres humanos es algo que tienen que conseguir, claro, es lo final, en el fondo, es el objetivo final, para que sean una sola cosa. Eso nos habría servido el año pasado cuando hicimos las reflexiones sobre la amistad, ¿no? Como el objetivo final entre los seres humanos, ser una sola cosa, unirse, pero en un nivel que no es el nivel de partida, claro, somos todos seres humanos, pero otra cosa es que espiritualmente lleguemos a ser una sola cosa, ¿no? Claro, de modo análogo a como el Padre y el Hijo son una sola cosa, entran a participar de esa unidad. Mm.
Así como quien planta y quien riega son una sola cosa. Claro, en ese caso también en un nivel espiritual, ¿no? Porque si bien Pablo y Apolo eh, eran personas diferentes, pero en la actividad que hacían, como evangelizador, etcétera, a pesar que eran diferentes, son la misma cosa cuando colaboran. Claro, cuando en cambio la unidad está en un cierto nivel específico, ahí dice él, se especifica. Por ejemplo, quien se une a una prostituta es un solo cuerpo. Claro, no se dice una sola cosa, sino que se unen, pero a nivel del cuerpo. En cambio, el que se une al Señor, ¿no? Bueno, es un solo espíritu, claro, precisa, un solo espíritu. Claro, en ese caso yo observaría que en el caso del espíritu sí pasa a ser como una sola cosa, porque el espíritu es el nivel como de la unión más profunda. Claro, siendo que son distintos por naturaleza, eso es importante siempre recordarlo, ¿no? Que son distintos por naturaleza el espíritu del hombre y el espíritu de Dios, pero mediante la unión se produce un solo espíritu. Claro, bueno, y en el fondo eso viene a cumplir lo que decía antes Juan 17, que son una sola cosa, así como también nosotros somos una sola cosa. Claro, pero retoma aquí Juan 17 al final y hace la distinción, ¿no? No dice que nosotros y ellos seamos una sola cosa, como si fuera todo lo mismo, sino que sean una sola cosa, así como también nosotros somos una sola cosa. O sea, porque son una sola cosa, pero con niveles, con mecanismos distintos. Porque el Padre y el Hijo son una sola cosa, claro, pero por la unidad de la sustancia, es una unidad originaria, necesaria, ¿no? En cambio, claro, ellos son, lo son, pero por una opción, no por algo que se agrega, por algo que se produce como un resultado después de un proceso. Profesor, en este sentido, entonces, nosotros seríamos unos por participación. Claro, por participación. Podemos como entrar a participar de esa unidad, ¿no? Claro, claro, lo misterioso, lo aparentemente paradójico es que sigue siendo una unidad, ¿no? A pesar de que va a acoger una multiplicidad, porque sigue habiendo una multiplicidad de las personas creadas, humanas, pero todas van a estar unidas en esta única comunión y entonces van a participar de esta unidad, ¿no? Profe, más adelante hablará sobre el amor, ¿cierto? ¿Cómo? Más adelante habla sobre del amor, acerca de Ah, la sobre el fuerza. amor, sí, más adelante. Sí, sobre todo en el Ya. libro noveno. Ah, ya El está, libro claro. Ah, noveno ya. habla mucho sobre, sí, sobre el amor. Ya, ya. Mm, Todavía tenemos unos minutitos, le damos el 5. ¿A quién le toca? Eh, yo, yo puedo continuar si no Si no hay más voluntario. voluntarios, pues ya. Excelente. Ya. Dice, entonces, ¿por qué el Padre es más grande? En efecto, si es más grande, lo es por la grandeza. Pero dado que el Hijo es la propia la grandeza de él, y ni el Hijo ciertamente es más grande que aquel que lo generó, ni el Padre más grande que aquella grandeza por la que es grande, por lo tanto, el Hijo es igual. En efecto, ¿por qué sería igual sino por aquello, por lo que es tal, que para él no es una cosa ser y otra ser grande? O si el Padre es más grande por la eternidad, el Hijo no es igual en todo. Pues, ¿por qué es igual? Si dijeras que es por la grandeza, no es igual la grandeza que es menos eterna y así los otros atributos.
¿O acaso es igual en el poder, pero no es igual en sabiduría? ¿Pero cómo es igual el poder que es menos sabio? ¿O acaso es igual en sabiduría, pero no es igual en poder? ¿Pero cómo sería igual la sabiduría que tiene menos poder? Por lo tanto, resulta que si en alguna cosa no es igual, no es igual en todo. Pero la Escritura aclama, no consideró un botín celado el ser igual a Dios. Por lo tanto, está obligado cualquier adversario de la verdad, siempre y cuando respete la autoridad del apóstol, a confesar que el Hijo es igual a Dios en al menos una cosa. Elija la que quiera. A partir de esa se le demostrará que el Hijo es igual en todos los atributos que se dicen de la sustancia. Mm. Claro, aquí es importante este versículo de Juan 14, 28, porque es como el caballo de batalla de los arrianos. Es como el texto fundamental en que los arrianos se fundan para decir, ven que el Padre es más grande que el Hijo, que entonces que no son iguales en la sustancia, que tienen una sustancia mayor. Y bueno, generalmente digamos, los polemistas antiarrianos del siglo IV contestan que en realidad eso hay que referírselo a la humanidad. O sea, que Jesús está hablando como hombre y por eso dice el Padre es más grande, ¿no? Pero independiente de eso, bueno, aquí Agustín prefiere centrarse en otro texto que es absolutamente fundamental, ¿no? Que es el texto de Filipenses 2:6, donde se dice que Cristo no consideró literalmente objeto de rapiña, un botín, el ser igual a Dios, ¿no? El texto famosísimo que habla de la encarnación, ¿no? Filipenses 2:5 al 11. Entonces, aquí se dice claramente que es igual a Dios. Y claro, si es igual en algo, dice en algo tiene que ser igual, porque como quiera que tú lo quieras interpretar ese verso, eh, tiene que ser igual en algo, ¿no? O sea, tiene que confesar que el Hijo es igual al menos en una cosa. Y entonces él le desafía, dice, bueno, entonces elige una cosa cualquiera, cualquier cosa que elijas, no, yo te demuestro que ese atributo en realidad necesariamente contiene todos los demás, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo digo que es grande por la grandeza, pero esta grandeza tiene que incluir la eternidad, porque no es una grandeza física, ¿no? La grandeza del ser, ¿no? Tiene que incluir su infinitud. Y bueno, podrías decir que es igual en el poder, pero no en sabiduría. Pero en realidad no puede ser igual, o sea, todos los atributos se influyen recíprocamente. No puede ser igual el poder de alguien que es menos sabio, porque si tengo menos sabiduría también tendré menos poder o viceversa. Entonces, en el fondo, todos los atributos de todas las perfecciones que se le atribuyen a Dios, aunque sean conceptualmente distintas, pero se puede demostrar que el concepto de la una no involucra también la otra. Si soy menos sabio, entonces también soy menos poderoso y así, y viceversa. Y eso es interesante que en el siguiente, podríamos terminar con el siguiente, porque eso dice incluso es válido para el ser humano. Leamos ese otro pedacito porque completa ese concepto. ¿Quieres hacer el último esfuerzo? Sí, profe, no hay problema. Bien. Dice, en efecto, si las virtudes que están en el alma humana, a pesar de que se entiendan cada una de un modo distinto, sin embargo, de ningún modo se separan recíprocamente, haciendo que las personas que fuesen iguales, por ejemplo, en fortaleza sean iguales también en la prudencia, en la justicia y en la templanza. En efecto, si dijeras que estas personas son iguales en fortaleza, pero que en una es superior en prudencia, se sigue que la fortaleza de esta es menos prudente y por esto no son iguales siquiera en la fortaleza, dado que es más prudente la fortaleza de aquella, y si te darás cuenta en todas las demás virtudes, si las examinas todas con la misma consideración, pues no se trata de la fuerza del cuerpo, sino de la fortaleza del alma. Em, ¿Cuánto, dice, cuánto más entonces
Es esto así en aquella inmutable y eterna sustancia, incomparablemente más simple de lo que es el alma humana. Para el alma humana, por cierto, no es lo mismo ser que ser fuerte o prudente, o justa o temperante. En efecto, el alma puede existir y no tener ninguna de estas virtudes, pero para Dios es lo mismo ser y ser poderoso o ser perdón, me perdí. Eh, Pero para Dios, ya, ahí está. Pero para Dios es lo mismo ser y ser poderoso o ser justo o sabio, y cualquier otra cosa que dijeras acerca de aquella simple multiplicidad o múltiple multiplicidad por la que se signifique su sustancia. Por lo tanto, ya sea que se diga de Dios, de modo que este nombre convenga también a cada una de las personas, sin embargo, no de manera que ambos sean al mismo tiempo dos dioses, sino un solo Dios, pues así están unidas entre sí, de lo cual también el apóstol es testigo que ocurre en sustancias distantes y diversas, ya que tanto solo el Señor es espíritu, como solo el espíritu del hombre. Ciertamente es espíritu. Sin embargo, si se une al Señor, es un solo espíritu. Cuanto más ahí donde la conexión es absolutamente inseparable y eterna, para que no parezca que se habla absurdamente, como si el Hijo fuera de ambos cuando se dice Hijo de Dios, si aquello que se llama Dios no se dice sino de ambos conjuntamente, o bien todo lo que se dice de Dios que se refiere a su sustancia no se dice sino de ambos conjuntamente, o más bien de la Trinidad misma conjuntamente. Entonces, ya sea esto o aquello, lo cual tiene que ser discutido con mayor diligencia, es suficiente para aquello que ahora tratamos de ver, que de ninguna manera el Hijo es igual al Padre. En el caso que en algo que atañe a la expresión de su sustancia, se encuentra que es desigual, como ya mostramos. Pero el apóstol dijo que es igual, por lo tanto, en todos los aspectos es igual al Hijo, el Hijo al Padre, y es de una sola y la misma sustancia. claro, entonces es interesante esto que dice que, claro, incluso en el alma humana, ¿no? Lo que no es corpóreo, lo que es espiritual, moral, las virtudes, de ningún modo se separan recíprocamente, ¿no? Si yo las examino, todas las virtudes, en el fondo, son una sola, diríamos, son una sola cosa que después se puede analizar, claro, bajo diferentes respectos, ¿no? Entonces, claro, hay fortaleza, prudencia, justicia, templanza. Bueno, esa era la caracterización, o sea, la lista ya canónica, ya antigua, ¿no? Ya de la filosofía estoica, ya platónica, ¿no? Estas son las virtudes clásicas, fortaleza, prudencia, y de hecho, bueno, ya los estoicos habían hecho esta reflexión, ¿no? Era una reflexión ya tradicional, que las virtudes en realidad son una sola, ¿no? Y claro, se desglosan, digamos, se pueden analizar por diferentes respectos, pero en el fondo son manifestaciones diferentes de la misma, como de la misma fuerza, diríamos, de la misma raíz, ¿no? Si yo tengo, no puedo ser muy prudente, pero poco justo, ¿no? Si estoy faltando a la justicia, ¿no? Al fin y al cabo, en la misma medida estoy faltando a la prudencia, ¿no? A no ser que me confunda, claro, lo que muchas veces hacemos es confundirnos y llamar prudencia lo que en realidad es cobardía. Claro. No lo hago por prudencia, ¿no? En realidad es cobardía. Si estoy faltando a la justicia, no es prudencia, sino cobardía. Por ejemplo, si la justicia quiere que yo vaya a socorrer a una persona que está en la batalla, pero claro, eso es riesgoso, entonces por prudencia no voy, pero claro, en realidad estoy faltando no solo a la justicia, sino que además a la prudencia, ¿no? Porque no es lo que verdaderamente es conveniente. Claro, si dijeras que estas personas son iguales en fortaleza, pero una es superior en prudencia, se sigue que la fortaleza de esta es menos prudente, ¿no? O sea, en el fondo cada una también es influida por la otra.
Y por esto no son iguales siquiera en la fortaleza. La fortaleza misma es afectada, es aparente fortaleza, pero si no sigue la prudencia, entonces puede ser, por ejemplo, temeridad, al revés de la cobardía, ¿no? Puede ser temeridad, insensatez. Y así, ¿no? Y evidentemente si pasa eso en el hombre, que es una sustancia mudable, donde no es lo mismo ser y ser virtuoso, con mayor razón va a pasar esto en la inmutable y eterna sustancia que es simple, ¿no? Para el alma humana, obviamente, no es lo mismo ser que ser fuerte o prudente o justa, porque, claro, puede tener la virtud en diferentes grados, y en cambio en Dios, evidentemente, es lo mismo ser, pero vale para ambos, a pesar que en diferentes niveles vale para ambos el principio que en estas realidades espirituales, en realidad, la distinción es conceptual, pero no real, ¿no? O sea, la virtud es una realmente, y después, claro, se puede desglosar según el respecto, según las circunstancias, digamos, según el aspecto, se desglosa en de diferentes maneras. No, había otra cosa que quería subrayar, pero se me perdió. Esto del espíritu. Eso es interesante porque aquí espíritu se usa en este sentido ambiguo, ¿no? Porque puede haber espíritu del hombre y espíritu de Dios. Y entonces, claro, el espíritu del hombre ciertamente es espíritu y sin embargo, si se une al Señor, es un solo espíritu. O sea, pasa a ser un solo espíritu con evidentemente con el espíritu divino, ¿no? Se diviniza aún manteniéndose un espíritu creado. Profesor, en ¿Sí? ese sentido, entonces, también compartiríamos como esa cualidad de ser como muchos espíritus con los ángeles, o los ángeles al estar con Dios también son un solo espíritu. Claro, sí, son muchos, pero al mismo tiempo son, claro, un solo espíritu con Dios en el sentido de que, claro, se produce una conexión que tiene un origen, claro, moral. Ellos toman una opción, como los seres humanos, digamos que este resultado es fruto de una opción del libre albedrío, pero finalmente se traduce en o sea, el resultado final es un cambio, diríamos, ontológico, que ya no es reversible. Una vez que se llega al resultado final y que termina, digamos, el desarrollo temporal, digamos, de la creación, se llega a este punto final. Es un cambio que podríamos llamar ya ontológico, porque ya es irreversible, ¿no? Bueno, y esa es otra cosa que después le critica Agustín a los platónicos, porque los platónicos hipotizan que, claro, como ellos dicen que el final es igual al principio, finalmente de eso se deduce que queda abierta la posibilidad que haya nuevamente otro principio y finalmente otro final, o sea que haya un eterno círculo, ¿no? Un eterno retorno. Porque evidentemente si el final es igual al principio, pareciera que no hay un cambio ontológico, no hay un resultado final, sino que se traduce en una especie de círculo. En cambio, él dice que llegado al final, ¿no? Finalmente el desarrollo que es histórico, que es real, termina y entonces no hay vuelta atrás, ¿no? Digamos, el resultado final es irreversible. Y aquí está esta fórmula interesante, ¿no? Esto te quiero subrayar también. Acerca de aquella, claro, para Dios es lo mismo ser y ser poderoso, o ser justo, o sabio, y cualquier otra cosa que dijeras, acerca de aquella simple multiplicidad o múltiple simplicidad. Ahora yo aquí le agregaría una nota para que no dar confusión, que no es una contradicción, ¿no? Porque él está tomando, como lo ha explicado, está tomando la simplicidad es en cuanto a la esencia, ¿no? O sea, es una simplicidad real en cuanto a la esencia de Dios, pero
una multiplicidad, llamémosla virtual, según el vocabulario, ¿no?, posterior, digamos, medieval. Una multiplicidad virtual o, digamos, conceptual. O sea, conceptualmente hay diferentes respectos por el cual se puede decir que Dios es justo, sabio, pero no porque en él justicia, sabiduría tienen como entidades distintas, ¿no? Es como la misma entidad. Es el mismo ser concreto que tiene diferentes aspectos. Una simple multiplicidad o múltiple simplicidad. Bien, vamos a dejar aquí la lectura. No sé si hay algún último comentario o pregunta. Mañana, ¿digamos? Perdón. Mañana seguiríamos pero con la traducción del libro 10. Que ahí todavía está esperando que lo terminemos. Tengo la ambición de terminarlo en el semestre, porque nos falta poquito ya. Creo que faltan como 2 o 3 páginas. Así que la idea sería eso, sí, avanzar una paginita con el libro 10, que es un libro muy importante. Así que, bien. Si no hay más comentarios, entonces... mañana es a las 10:15. Profesor, en esa frase... ¿Sí? En esa frase que subrayó del espíritu, ¿no podría entenderse como el espíritu del hombre por lo que, entre comillas, lo que conoce el hombre, mientras que el espíritu de Dios lo conoce todo? O sea, claro, dice lo que es del hombre lo conoce el espíritu del hombre que está en el hombre, ¿no? Y el espíritu de Dios lo conoce solamente Dios, ¿no? No entendí cuál es la pregunta. Es que como utilizar como sinónimo lo que conoce el hombre por espíritu del hombre. A ver, déjeme. No entendí. A ver. El que estaba revisando la frase completa de Corintios, profesor, por eso se lo pregunto. ¿Sí? Claro, él está juntando 2 pasajes diferentes, ¿no? 1 Corintios 2:11 y 6:17, ¿no? Está juntando dos pasajes diferentes. Pero claro, como son de la misma carta, tenemos que suponer que la terminología sea igual. Se lo decía, profesor, porque por la pregunta que hay antes, porque dice quien verdaderamente conoce de los hombres las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre. Sí. Claro, ahí tú tienes claro, ahí queda claro que está utilizando el espíritu en ese sentido de creado. O sea, que hay un espíritu del hombre creado, distinto al de Dios, ¿no? Ahora, disculpa que ahora, esto es importante terminológicamente porque a veces hay que tener cuidado porque a veces Agustín habla la palabra, o sea, usa la palabra espíritu en otro sentido, en escritos anteriores, para indicar una facultad dentro del alma, o sea, dentro del hombre, él llama espíritu la facultad imaginativa, la facultad con la que se perciben las imágenes, para distinguirla de la mens, del intelecto que percibe los conceptos abstractos. Pero aquí claramente está haciendo otra cosa. Aquí espíritu del hombre indica, yo diría que aquí es como sinónimo del alma, es como el sujeto humano espiritual creado, en cuanto distinto del espíritu de Dios. Pero claro, si se une a él, claro, está ese misterio por el cual entra a ser parte de una unidad, ¿no? Aún manteniendo la distinción, en una distinción, pero en la comunión. Gracias, profesor. No, de nada. Gracias a ustedes. Ya, entonces nos veremos mañana si Dios quiere. Chao, que estén bien. Chao, igual.